Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado, cuando ya estamos finalizando el mes de junio, pero también el primer semestre de este 2026. Hoy vamos a conocer cómo los cafeteros y agricultores se están preparando para la temporada de verano y las altas temperaturas que están relacionadas con el fenómeno del Niño. También hablaremos de una herramienta clave para proteger los ingresos, los seguros paramétricos dirigidos a mujeres campesinas que activan pagos automáticos cuando superen ciertos umbrales climáticos. Una invitada del Fondo Mujer que nos va a explicar cómo acceder a este programa. Y para alegrar la mañana recibimos a un parrillero que nos va a enseñar consejos prácticos para preparar un buen asado en el campo, manejo del fuego, cortes y por supuesto la sazón. Y finalmente pues vamos a conocer las historias, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos el campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado. La conexión entre el campo y la ciudad es Al campo de Caracol Radio. Hay gran expectativa en el país por los efectos que pueda tener en el sector del agro, de la agricultura, un fenómeno que se ha denominado fenómeno del Niño, que tiene como característica una reducción intensa de las lluvias y un aumento de las temperaturas, como ya se está sintiendo en algunas regiones del país. En esta mañana vamos a dialogar con Daniel Chica. Para muchos este nombre no les dice nada, pero para el mundo cafetero se conoce como el profesor Yarumo. Precisamente lo hemos invitado para conocer cómo se están preparando los cafeteros de cara a la presencia del fenómeno del Niño en el país. Profesor Yarumo, un gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido al campo de Caracol Radio. Hombre, Luis Enrique, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Caracol al Campo en esta deliciosa mañana disfrutando un cafecito colombiano, pero pues aquí me disculpará, pero toca iniciar como dice el profesor Yarumo y dice: claro. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Oiga, profesor, ¿cuántos años usted como profesor Yarumo? ¿Cómo te parece que exactamente hace 13 años estábamos en el proceso de selección del tercer profesor Yarumo? Ya 13 añitos, con este orgullo, esta gran responsabilidad que implica portar esta gorra azul y esta camisa amarilla que nos identifica a los extensionistas de la Federación de Cafeteros. Todo un honor y sobre todo poder recorrer este país cafetero, de llevar el mensaje positivo, de impregnarnos de energía y sobre todo de llevar la investigación que hace Cenicafé y todos los servicios que tiene la Federación de Cafeteros para las familias caficultoras y para todo el país. Sí, señor. Bueno, profesor, hay un fenómeno climático que está asustando a todo el mundo, que viene, que es muy fuerte, que el último hace 50 años que se presentó en el país. Estamos hablando del fenómeno del Niño. ¿Los cafeteros se tienen que preparar para una temporada seca muy extensa o el verano hace bien para la producción de café? Esa, vea, Luis Enrique, la tiene usted muy clara porque efectivamente, claro que nos tenemos que preparar y prepararnos todos en la caficultura. Desde la década de 1940, la Federación de Cafeteros y Cenicafé ha recopilado la información climática de las zonas cafeteras colombianas. 1 de enero, Domingo de Ramos, el Día del Matrimonio, 3 veces al día se ha tomado religiosamente esa información para nosotros poder entender y conocer el clima de las zonas cafeteras colombianas y de esta misma manera pues tomar decisiones. Le cuento que efectivamente, ¿qué hay que hacer? Estar muy preparados con el tema de la broca. La broca, Hipotermus champagne, que es la plaga, el insecto plaga más devastador del cultivo del café. En este momento la recomendación que estamos haciendo, como ya estamos terminando de recolectar café, ya sea traviesa o cosecha, es muy importante hacer el repase
2 a 3 semanas después del último pase de cosecha, entramos a todos los lotes de las fincas cafeteras y recolectamos esos poquiticos frutos que nos quedaron maduros, sobremaduros o secos, tanto del árbol como del suelo, y esos frutos los sacamos de ahí con estopas amarradas y les hacemos el proceso de solarización. Esto lo hacemos en las marquesinas, en los baldes, incluso si es mucho el café, hasta en los silos se puede hacer. ¿Qué hace la solarización? Es poner todos esos estados biológicos de la broca para que la temperatura los acabe. Pero ¿qué pasa si no hacemos el repase, que es lo más peligroso? Un fruto de café que se nos quede en el suelo en condiciones de clima normal puede infestar 590 frutos de café, pero ese mismo fruto en condiciones de clima, de fenómeno de El Niño, puede infestar 959 frutos de café. Por esta razón hay que hacer todas las actividades para el manejo de la broca, la fertilización si ya no la terminó este primer semestre, entonces esperemos a que empiecen las lluvias del segundo semestre. Todavía estamos a tiempo de sembrar sombrío transitorio en los lotes renovados por siembra o por soca con tefrosia, guandul o clotalaria. Pero le cuento, así es mucho el susto que le tenemos al fenómeno del Niño, pero también es cierto que tenemos grandes ventajas porque el fenómeno del Niño, esos climas de secos y de altas temperaturas también hacen que los cafetales florezcan, que va a ser la cosecha para el primer semestre del próximo año. Bueno, profesor, al margen del tema de la broca que usted ya lo ha explicado, los cafeteros pues también lo conocen a la perfección. En materia de la floración de las plantaciones de los cafetales, ¿tiene alguna irregularidad o no? Eso lo define precisamente el clima, la ocurrencia, porque por ejemplo, una de las grandes ventajas que tenemos en Colombia es que nosotros tenemos café fresco para ofrecerle a Colombia y a todo el mundo en toda época del año. Normalmente el primer semestre del año se concentra la cosecha principal en el sur del país. En el segundo semestre del año se concentra la cosecha en el norte del país y en el centro del país se nos va un poquito más repartida. Hay zonas en el país que florecen 3 o 4 veces al año máximo, mientras que otras florecen entre 17 a 23 floraciones. Eso es lo que hace. ¿Y qué hace eso? Pues el clima de la zona cafetera colombiana. Por eso como extensionistas de la federación, de acuerdo a la investigación de Cenicafé, nuestras recomendaciones técnicas van basadas en el sistema de producción de café. No es al cultivo, no es a la planta del café solamente, es al sistema de producción que es el que nos define las prácticas a hacer en los momentos oportunos. El estrés hídrico, ¿cómo lo trabajan ustedes? Porque en algunos cultivos diferentes al café, eso es un verdadero problema. Le cuento que en el café antes es una gran bendición. ¿De verdad? Exactamente, imagínese. Porque el estrés hídrico, la planta de café, digamos que tiene que aguantar sed y tiene que aguantar calor para que ocurran los procesos de floración. Por eso un fenómeno del Niño en la caficultura colombiana, dependiendo de las zonas cafeteras y dependiendo de la zona donde está ubicada, de la parte agroclimatológica y de suelos, pues me va a definir mucho a mí esa floración. Pero le cuento que en la gran mayoría del país, el fenómeno del Niño lo que ocasiona es una aguantada de sed tremenda a la planta, un calor tremendo, que una vez inicien las lluvias, lo que hace es que se viene una floración grandísima, concentrada, que eso es lo mejor que nos puede pasar para la caficultura colombiana, porque esa floración que nos va a pasar ahorita en el segundo semestre del año es la responsable de la cosecha del primer semestre del año 2027. Entonces, yo entiendo que para algunas zonas el fenómeno del Niño suena muy aterrador, pero para zonas de la caficultura, una gran zona de la caficultura colombiana, realmente es una gran bendición. Es decir, profesor, que uno podría pensar que con este fenómeno la producción de café en el 2027 va a ser buena. Sí, claro, puede aumentar, perfecto. Eso mismo nos ha pasado, vemos la historia y por eso te digo, nosotros tenemos los datos de clima de cada región cafetera colombiana. Después de un fenómeno del Niño se nos viene una excelente cosecha cafetera. Pero por eso es muy importante apuntar las fechas de las floraciones, fertilizar con base en análisis de suelos y sobre todo hacer la renovación de los cafetales porque y manejar las plagas. O sea, mire que es que el tema de la broca, que es la plaga más devastadora, insisto mucho en la broca por eso, porque es que la que más daño nos causa en Colombia. Hay otras plagas de épocas de fenómeno del Niño, épocas secas, como la arañita roja, como el minador de las hojas. Para estas hay que estar muy atentos y una vez usted vea síntomas, recurre inmediatamente a la extensionista de la federación, allá en el comité de cafeteros, que le hace la recomendación de acuerdo a la ocurrencia o la cantidad. Eso es un control que se hace con acaricidas de manera muy focalizada, que esa es otra ventaja que tenemos en Colombia, y es que los agroquímicos para el cultivo del café son muy poquiticos, casi que inexistentes.
El plan de fertilización es obligatorio, ¿no? Ese sí. Y la recomendación con base en análisis de suelos, porque la planta de café por la raíz toma el agua, los nutrientes, y como para el cuerpo humano, para nosotros, las venas y las arterias, para las plantas está el xilema y el floema. Él transporta a través de las raíces agua y nutrientes, y con la luz del sol, en las hojas hace la fotosíntesis, que es como la digestión para nosotros. Por eso es tan importante aplicar lo que es. En cuanto a la fertilización, el pH del suelo para el cultivo del café debe estar entre 5 a 5,5. Normalmente por la lluvia y por el material parental del suelo, normalmente los suelos de Colombia tienden a ser ácidos. Pero la forma que tenemos nosotros para corregir esa acidez es haciendo un análisis de suelos, porque me dice con qué y con cuánto hacerlo. De esta manera yo optimizo la fertilización, la planta puede nutrirse de manera correcta, me da buen café, y esto se refleja en calidad del café, el sabor de la bebida, y lo más importante para las familias caficultoras, la rentabilidad que esto nos dé platica. Ahora, me imagino que ya los cafeteros, la mayoría que son conocedores a la perfección, pues conocen todas estas recomendaciones. Usted recorre el país, los departamentos y los municipios explicando esto que nos está comentando a esta hora de la mañana. Pero esto sí debe ser una regla general, sobre todo para los cafeteros que están comenzando, no para los primíparos. Exacto. Y para esos primíparos, me encanta esa palabra, que son los más juiciosos, para que vea. ¿Quién ¿verdad? creería? Y son los más juiciosos porque, pues normalmente, Luis Enrique, lo que hacemos nosotros, pues, y se lo digo yo, que soy tercera generación en la caficultura, y yo llegaba donde mi abuelo y le decía, abuelo, vea, llegó esta tecnología, y empezaba, no, es que usted me va a enseñar a mí, que yo llevo toda la vida aquí cultivando café, usted. Y efectivamente, los que llegan nuevos, lo primero que hacen es acercarse al extensionista de la Federación de Cafeteros, consultar la página web de Cenicafé, los tips del profesor Yarumo en YouTube, y de esta manera una recomendación que usted le hace a los nuevos cafeteros, la aplican en los momentos oportunos, y esto hace que efectivamente sea rentable para la producción de café para esas familias. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Ya avanzamos en esta mañana de sábado aquí en Al Campo de Caracol Radio y continuamos hablando de la llegada del fenómeno del Niño, que tiene como consecuencia altas temperaturas, mayor radiación solar y sequía. Los cafeteros colombianos están ya activando planes de contingencia. Las medidas incluyen, por ejemplo, fortalecer la fertilización temprana, el control integrado de plagas como la broca y la protección de los suelos mediante el uso de coberturas vegetales. Y el diálogo es con Daniel Chica, el profesor Yarumo, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Bueno, profesor, los cafeteros entonces están ya preparados para afrontar la temporada seca, el fenómeno del Niño. Estamos, sí señor, estamos en una campaña grandísima. Incluso empezamos hace más de un mes, porque ahí fue donde empezamos diciendo, si usted no ha completado la dosis de la fertilización de los cafetales del primer semestre de 2026, hágalo ya, aprovechando que el suelo todavía tiene humedad. Y con los que van a hacer la renovación de los cafetales, maneje la broca en la cosecha sanitaria. Y en lo que están recolectando café, manejando la broca en los flotes y pasillas. Y ahorita la recomendación es, como ya en las zonas cafeteras colombianas ya empezó a hacer como el efecto de las, todavía digamos que no los efectos del fenómeno del Niño, pero sí empezó la época seca. Entonces el suelo ya no tiene humedad, entonces ahí es donde la fertilización no va a obtenerse los resultados que estamos buscando. Por eso la recomendación hoy, siempre espérese hasta el próximo semestre que empiece a llover, y ahí sí ya hacemos la fertilización. Pero ya vamos hablando mucho de este tema porque el fenómeno del Niño no se maneja cuando ya está el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño se maneja de manera preventiva, de acuerdo a todas las recomendaciones que le hemos hecho a las familias caficultoras. Y finalmente, profesor, ¿algún mensaje para los cafeteros que lo escuchan a esta hora de la mañana? Venga, sí, y es un mensaje de una actividad que es vital para la caficultura colombiana, Luis Enrique, y son las elecciones cafeteras del año 2026. ¿Y por qué es tan definitivo esto? Vean, le cuento que el censo electoral de todo Colombia pueden participar 349.983 personas que tienen la cédula cafetera y que están en el censo electoral. Y estas mismas familias pueden elegir 389 comités municipales, 15 comités departamentales para un total, óigase bien Luis Enrique, 4.860
líderes cafeteros que son elegidos por las mismas familias caficultoras y los van a representar y van a ser los líderes de los 100 años de su federación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en la Federación de Cafeteros las decisiones, el rumbo a seguir, la gestión, la hacen directamente esos representantes gremiales que escuchan las necesidades de sus familias cafeteras en las veredas, allá de donde viven ellos y donde son ellos, y llevan esa gestión y esas necesidades al comité municipal y lo hacen a nivel municipal, a su vez al comité departamental y a su vez al órgano más importante que tiene el gremio cafetero colombiano, que es el Congreso Cafetero, donde se toman las decisiones y se pone el rumbo a seguir. Este gremio cafetero, que es tan único como el café de Colombia, nos hace especiales eso, que la decisión no la toma aquí el profesor Yarumo, o no la toma solamente el gerente, la toman de acuerdo a las necesidades que tienen las familias caficultoras y que son representadas por los 4.860 líderes elegidos en las elecciones cafeteras. Y es que la invitación, ¿quién puede participar? Pues que tenga cédula cafetera, que cumpla con los requisitos. Y esto es un llamado grandísimo tanto a caficultores, a los jóvenes, Luis Enrique, a las mujeres y a aquellas personas que son contradictorias a la federación, que tienen algo en contra, que están discutiendo allá sentados tomando café con otras personas. Esta invitación es para todas las personas que conformen las listas y planchas hasta el 30 de junio, porque es que el 30 de junio está a la vueltica de la esquina. Y es la oportunidad que tienen para tomar decisiones, para ser parte de los líderes de los 100 años de la Federación de Cafeteros y quienes son los que ponen el rumbo a seguir de la caficultura colombiana. Ese es el mensaje. Inscríbase, haga parte de la solución, haga parte de los que vienen y gestionen y toman las decisiones de la caficultura colombiana. ¿Cómo? Inscribiendo su lista al comité municipal hasta el 30 de junio y su plancha al comité departamental hasta el 30 de junio, Luis Enrique. Pues profesor Yarumo, un gusto saludarlo, ¿no? Oiga, el gusto es todo mío, invíteme más seguido, que me encanta estar aquí en Caracol al Campo. A usted muchísimas gracias y eso sí, sigan tomando café, el mejor café del mundo y sobre todo en este fenómeno del niño y sobre todo en estas elecciones cafeteras, el poder de la unión. Se los dice el profesor Yarumo. Abrazo, Luis Enrique. El diálogo en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio era con Daniel Chica, el profesor Yarumo, y cómo los cafeteros ya se están preparando para afrontar esta temporada seca que se avecina en el país a partir de septiembre, cuando se va a sentir con mayor fuerza la presencia del fenómeno del niño. Y a propósito de café, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, confirmó que se ha dado un paso más en el propósito de que el café colombiano 100% nacional llegue a más hogares del mundo, cuando Juan Valdés llegó a Walgreens, una de las cadenas minoristas más importantes de Estados Unidos, acercando el café al mundo y a millones de consumidores. Señala Bahamón que seguimos abriendo mercados, fortaleciendo nuestro origen y llevando el café colombiano cada vez más lejos. Y en este recorrido por otras noticias del sector agroindustrial, también debemos reseñar que después de un proceso de inicio en abril de este año, en el que a través del proyecto Red y gracias al acompañamiento del ICA, 8 comunidades indígenas y 2 consejos comunitarios de igual número de cuencas hídricas del Chocó recibieron la certificación de sus viveros, lo que abre el camino para que se inicie la protección de especies nativas de la zona y la comercialización de material de propagación certificado en el territorio. Este logro histórico marca un hito en la producción agrícola del Chocó, pues el departamento solo contaba con 4 viveros certificados, lo que limitaba la capacidad de investigación y salvaguarda de material genético endémico y ponía en riesgo la producción territorial, por cuanto la semilla que se venía utilizando en la producción no necesariamente estaba siendo certificada. Luis Eduardo Klinger, gerente seccional del ICA, manifestó que esta certificación va a permitir fortalecer los procesos de extensión fitosanitaria, a la vez que vincula a las comunidades étnicas en el trabajo por cuidar el estatus sanitario del departamento. De otra parte, el ICA y Fedecoco, en una gran jornada de visitas para fortalecer los conocimientos técnicos de estas organizaciones de 9 departamentos del país, donde la palma de aceite, el coco y el chontaduro son el motor de su desarrollo. El trabajo en equipo y el conocimiento compartido
son fundamentales para proteger el campo colombiano, señaló Ángela Ochoa, líder nacional del programa de palma de aceite. En esta oportunidad tenemos la presencia de 9 departamentos donde el cultivo de palma de aceite, coco y chontaduro son un renglón importante de la economía. También se pronunció Pedro Pérez. Les estamos hablando desde el municipio de Tumaco, departamento del Nariño, donde estamos conociendo el comportamiento de las palmáceas, siendo materiales híbridos, materiales vinensis, el comportamiento también de las diferentes variedades de coco, las uniones y la problemática fitosanitaria de los dos cultivos, tanto en insectos, plagas como en enfermedades, su manejo y su control. Ha sido una experiencia muy provechosa para las dos instituciones. Félix Guzmán también hizo parte de esta jornada de capacitación. Estamos mostrándoles nuestro trabajo en torno a palmáceas de interés económico, específicamente cocotero, chontaduro y nuestro híbrido Jorge Agrosavia Almira, para que conozcan nuestras estrategias, cómo cumplimos la normatividad, para encontrar puntos de vista comunes que nos pueden ayudar a mejorar la articulación que tenemos y desde luego para fortalecer sistemas productivos como el cocotero y el chontaduro que están en manos de pequeños productores. Ha sido una visita muy productiva, ha habido preguntas bidireccionales, conversaciones amenas y esperamos en el futuro seguir teniendo la oportunidad de atender visitas como esta que nos enriquecen de manera bidireccional. El trabajo que en estos momentos vienen realizando gremios como Fedepalma, Fedecoco y también el ICA en varios departamentos del país. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, aseguró que el gobierno nacional avanzó como ninguno otro en la reforma a la jurisdicción agraria que se hundió en el Congreso de la República. Señaló que se trata de una reforma necesaria para garantizar el acceso a la justicia de comunidades rurales y cumplir el acuerdo de paz. La ministra señaló que el gobierno nacional va a insistir en esta iniciativa y la va a presentar nuevamente en el periodo legislativo que comienza el 20 de julio. La ministra Marta Carvajalino. Desafortunadamente hoy debemos decirle al movimiento agrario, fundamentalmente al campesinado que estaba tan esperanzado en este proyecto de ley, que el Congreso no ha querido discutir. Incluso debemos también advertir que uno de los artículos más polémicos, que era el artículo 9, que tenía que ver con las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, el Gobierno Nacional, en aras de que pudiera aprobarse en el marco de esta legislatura y que no se hundiera, cedió para lograr un acuerdo. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, su malestar por la no aprobación de este proyecto de ley en el Congreso, pero también anunció que será nuevamente presentado al legislativo el 20 de julio. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Ya avanzamos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio y les contamos que un buen parrillero no solo cocina carne, domina el arte del fuego, la paciencia y la pasión. Según expertos, convertirse en maestro parrillero requiere de años. Y para conocer los detalles, cómo se debe manejar la carne, cómo se debe hacer un buen asado, precisamente en este puente festivo, vamos a saludar al maestro parrillero Emilio Kippers, argentino de nacimiento, colombiano de adopción. Emilio, un gusto saludarlo, bienvenido al campo de Caracol Radio, buenos días. Gracias y a todos los oyentes de Caracol, un fuerte abrazo y bienvenidos a cocinar y a parrillar. ¿Hace cuánto en Colombia? 34 años. ¿Colombiano ya? Sí, claro, llegué en el 92 con la gana de comerme un asado y no lo pude hacer. Comerme un asado en Argentina no lo pude terminar y desde entonces a hoy me puse a estudiar tipos de carne y y forma de hacer asados y acá estoy. Bueno, hablemos primero del tipo de carnes. ¿Cómo ve la carne colombiana, el ganado, la raza que hay en el país? Buena, mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, pero se va bien. ¿Cuál es la clave de una buena carne? Saber salar, utilizar una buena sal. La selección de esta va a ser clave para un buen sabor en tu asado y en tu carne. Ahora, con la diferencia del producto de su país, ¿cuál es esa diferencia? ¿En qué tenemos dificultades? Es el tipo de ganado. Yo no lo llamaría una dificultad, sino que acá se utiliza cebú en Colombia porque es mucho más resistente a los insectos y es necesario tener ese tipo de ganado. Se están haciendo cruzas para que haya un poco más de terneza y se ha estado logrando lentamente. Más un proceso de maduración, vamos a lograr una buena carne. Con respecto a la Argentina, es otro ganado que es Angus
y otro tipo de alimentación, como el feedlot, que 3 últimos meses come maíz, ayuda a tener un mejor sabor y más terneza. Pero acá vamos muy bien y en buen camino. Ahora, ¿cómo se debe tener un buen corte para hacer una buena preparación? Lo ideal es hacer asados en bloques, no hacer en corte mariposa ni medallones, porque voy a tener un mayor control de los términos y voy a aprovechar mucho más los espacios de mi parrilla. Entonces, si vos haces un bloque de carne, la salás bien por fuera y la pones en tu parrilla, no te asustes, vas volteando y ya cuando vos consideres, cortás medallones. Si ves que le falta, la sentás en la parrilla y ya la sacás al término que vos prefieras o que el comensal prefiera. Pero lo ideal es hacer bloques porque voy a tener menos espacio, voy a tener más espacio en mi parrilla para poner plátano, las arepitas y la mazorca. Y si yo lleno eso de corte mariposa, no voy a tener espacio para lo otro. Entonces vámonos con bloque y cuando ustedes quieran, cortan en medallón y asientan en parrilla para tener el término ideal. Ahora, ¿se debe dejar madurar la carne? Yo creo que nadie puede madurar una carne, tenés que tener muchos controles y ser un ingeniero de alimentos. Inclusive las carnicerías no todas están autorizadas para madurar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la fecha de empaque es que sea el empaque al vacío y mirar la fecha, que no pase de los 3 meses de empacado. Ahí voy a tener una buena carne. ¿Una carne de recién sacrificada es buena o no? No, debe tener un proceso de post-mortem para que los músculos dejen de serlo y sean ya carne, ¿cierto? Una cosa es carne, músculo y otra cosa es carne. Hay que esperar mínimo unos 3-4 días y luego, ojalá, un poquito más en muy buena refrigeración. Usted ya como es medio colombiano o colombiano por adopción, sí, aquí usted me imagino que ya conoce que cuando uno va a hacer una parrilla o va a cocinar una carne, le hace uno una preparación que la cerveza, que la cebolla, que el ajo, ¿eso es bueno o no? Sí, todo es bienvenido. 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Que la carne sea tuya, haz lo que quiera con ella. 2, que la carne no deje de ser carne. La protagonista es la carne. El condimento que le eches debe ser un empuje al sabor y nunca puede ser más protagonista que la misma carne. Pero lo mejor o lo ideal es sal, pimienta y a la parrilla. Yo diría sal sola. ¿Sí? Se acostumbra mucho a decir sal y pimienta, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Hay mucha gente, mucho más de la mitad, que no le gustan los picantes ni la pimienta. Entonces, al que no le guste y vos le echaste tu carne, sal y pimienta toda, vos decís, yo quiero sin pimienta, ¿qué le vas a decir a ese comensal? Yo recomiendo únicamente sal. La pimienta debe ser, como cualquier otro picante, opcional en mesa para que el comensal le eche a gusto. ¿Una carne debe tener demasiada grasa o marmoleo, como le dicen ustedes? Sí. Cuanto más marmoleo tenga, más costosa va a ser la carne. Por ejemplo, en Estados Unidos seleccionan el tipo de carne dependiendo del marmoleo, que es Prime, Choice y Select. Cuanto más marmoleo tenga, va a ser Prime. Y eso le pagan más al ganadero por calidad de marmoleo. Eso lo lleva al ganadero a buscar una carne que sea con mayor terneza la misma carne. Lo que pasa en otros países es que no. Indiferente a lo que presentes, te van a pagar lo mismo por cada carne. Cuanto más marmoleo, más costosa, más tierna, más jugosa. Bueno, ya conocemos los pasos de la carne. Ahora la parrilla. ¿Cómo debe ser esa parrilla? ¿Qué temperatura es la ideal? Lo ideal de una parrilla, barril, plancha u horno, debe estar en su mínima combustión. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi parrilla, barril, horno, plancha, debo prenderla 45 minutos antes, indiferente a la altitud y en la temperatura que tenga. Cuando yo tenga más de 150 grados centígrados o más de 30 minutos o 45 minutos prendida, ya es la hora de poner mis alimentos ahí. Antes imposible porque vas a estar en un proceso de combustión que se lo va a llevar la carne y eso te lo llevas vos a tu paladar. Ahora, si es carbón, briqueta o leña, lo importante, cualquiera que elijas, que la llama no toque la carne. Lo ideal es no darle vueltas tanto a la carne, que uno acostumbra que uno dele una vuelta a la otra para mirar si ya está o no está. Muchísimos años se ha dicho que la carne es vuelta y vuelta. Sí. Hace unos pocos años para atrás se está diciendo que sí es bueno estar volteándola, ¿ok?
¿Para qué? Para tener un buen sellado. No existe una persona que tenga la razón ni la verdad. Si querés hacer la vuelta y vuelta, bienvenido. Si querés voltearla muchas veces, hazlo. Lo importante, que te quede rica. ¿Cuál sería la recomendación para una persona, por ejemplo, que no es experta, quiere tener una carne 3/4 o bien cocinada o no tan cocinada? ¿Cuál es esa recomendación? Que la ponga en la parrilla o en la plancha, que esté bien caliente. Una vez que vea jugos en la parte superior de la carne, que la voltee. Cuando vuelvan a aparecer los jugos en la parte superior, que la saque. Ya tiene la carne lista. Que sale 20 minutos antes mínimo, ojalá un grano un poquito más grueso de lo normal. Sí. Y nada más. Nada más, nada más. Lo ideal es solo sal. La pimienta debe ser opcional. ¿Los barriles son buenos o no? Son buenos, muy buenos. Es un sistema de horno ecológico porque utiliza el mínimo carbono, briquetas. Ayuda muchísimo a los que vivimos uno arriba del otro en un apartamento. Son buenos, son fáciles de hacer asado. Bienvenido todo lo que cocine alimentos. ¿Mejores parrilleros, los argentinos o los de Estados Unidos? Yo creo que un buen parrillero no es de donde es. Un buen parrillero es el que tiene la capacidad de romper esquemas y darle el gusto al comensal. Porque si un buen parrillero argentino, estadounidense, australiano es cerrado en su ideales, en su estructura y no le va a dar gusto al comensal porque él considera que así se debe hacer, no es bueno. Te tenés que adaptar al comensal y vos tenés que conocer a quién le vas a hacer el asado. ¿Cómo estamos los colombianos ahí? Los colombianos van demasiado bien porque el enemigo número uno para un asado es la altitud. Cuanto más alto, más difícil es hacer asado a las brasas. Colombia, la gran mayoría de su geografía está por encima de los 1000 metros. Es un reto. Y me gusta mucho el ritual de los colombianos porque siempre hay uno que no sabe hacer nada, pero volea tapa. Y el de la tapa siempre es el más noble de los asados. Siempre detecta el que volea tapa y ese es el noble y el que reparte más licor. Pero los colombianos son unos campeones y me gusta el ritual de ellos porque se reúnen todos. No utilizan mesa, son unos campeones para cortar en las piernas porque les sirven una carne en un plato, se sientan donde pueden y en sus piernas trinchan o usan cuchillo y tenedor y eso lo admiro mucho. Y el parrillero siempre dice, salió una carnita, quien quiere. Me gusta el ritual colombiano de los asados. ¿Vino o cerveza? Ambas, pero elegí una de las dos. Y finalmente, recomendación para los oyentes que lo escuchan a esta hora de la mañana, a la hora de hacer una buena parrilla, una buena carne. La mejor es seleccione su carne, seleccione su sal y revise quién va a tener de comensales. Si son mujeres que le gusta bien asada, si hay hombres que le gusta bien cruda, dele gusto a cada uno de ellos y va a quedar bien. Hermano, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio. Gracias a vos, a Caracol y bueno, a todos los oyentes que nos sigamos viendo y bienvenidos al mundo de los asados, que es el mejor ritual del mundo. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Avanzamos en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio y vamos a hablar en los próximos minutos del programa Mujer Protegida 2.0, que es una iniciativa innovadora que busca salvaguardar las fuentes de ingresos de las mujeres emprendedoras y productoras frente a eventos climáticos extremos como lluvias intensas, sequías o terremotos, o como ahora que se está proyectando un intenso fenómeno del Niño. Para hablar sobre este particular nos acompaña la doctora Daniela Valencia Aragón. Ella es la coordinadora de Autonomía Económica y asesora de la dirección del Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia. Doctora Daniela, bienvenida al campo de Caracol Radio, un gusto saludarla, buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a tu programa, muy bien por acá y muy contentas de contarles de nuestra oferta a las mujeres de Colombia.
Doctora, ¿ustedes están lanzando el programa Mujer Protegida 2.0? Sí, sí, señor. Ya habíamos implementado el programa Mujer Protegida 1.0 con resultados muy exitosos que nos animaron precisamente a lanzar una nueva versión de este programa que lo que da son seguros paramétricos para mujeres rurales y urbanas. Seguros que las protegen ante efectos, por ejemplo, de exceso de lluvias, sequías, terremotos. Y en esta oportunidad la meta es alcanzar ¿qué cobertura? Tenemos 6.000 cupos para mujeres en todo el país. Estamos primero renovando también a las mujeres que ya hicieron parte de Mujer Protegida en su primera versión, claro, que fue a nivel nacional, pero además estamos invitando a mujeres de distintos departamentos como Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira, en toda la pues en la región del Caribe, también en Huila, Tolima, Cauca, Nariño y Putumayo, en lo que es el macizo colombiano, y en Guainía y Vaupés, para que se inscriban a este programa que les permite adquirir seguros gratuitos, porque el seguro lo compra el fondo y lo va a tener directamente la mujer, y que les da una cobertura por 1 año. ¿La cobertura es para qué clase de cultivos o cómo lo diseñaron ustedes? Bueno, es un seguro paramétrico. Esto es una iniciativa innovadora en el país, que lo que hace es que nosotros compramos un seguro con una aseguradora y esto se monitorea satelitalmente. Entonces, cuando el lugar donde tú estás ubicada como mujer, donde está ubicada tu unidad productiva, se supera el parámetro en ese lugar de exceso de lluvias intensas, de sequías o de terremotos, automáticamente ese seguro se activa y usted es acreedora de una prima del seguro, que son alrededor de 340,000 pesos, y que se puede activar varias veces dependiendo de si el parámetro de su zona donde está su unidad productiva se supera. Entonces eso se mide satelitalmente. Esto es un instrumento financiero que permite dar una respuesta rápida ante los fenómenos naturales. Sabemos que ese segundo semestre, por ejemplo, vamos a tener afectaciones importantes por el fenómeno del Niño en el país, y por eso estamos dando esta oferta totalmente gratuita a las mujeres rurales y urbanas para que protejan sus unidades productivas, que les permite pues la generación de ingresos. Pero, doctora Daniela, exactamente, por ejemplo, cuando uno habla de un seguro paramétrico, es para, por ejemplo, cultivos de arroz, cultivos de maíz, es decir, asegurar esa cosecha en caso, por ejemplo, como usted estaba hablando, de la presencia del fenómeno del Niño. En este caso la cobertura es del 100%, pero ¿para qué cultivos? Bueno, nosotros no discriminamos el tipo de unidades productivas que tengan las mujeres. Pueden ser cultivos, pero también pueden ser otro tipo de unidades productivas que les permitan la generación de su sustento. Pueden estar ubicados en zonas rurales o en zonas urbanas, y lo que se cubre es el 100%, pero de la prima del seguro, no necesariamente el 100% de los daños, porque incluso a veces se activa el seguro y usted no necesariamente tuvo daño en su unidad productiva, sino una afectación que de pronto es menor. Pero si el parámetro que estaba definido para la zona en la que usted está ubicada se superó, a usted se le entrega su prima, que se le consigna directamente a su cuenta. Puede ser Nequi, bueno, distintos tipos, puede ser algún tipo de billetera digital o una cuenta de ahorros que usted tenga. Ahí se le consigna esta prima precisamente. Y además pues también van a tener unas formaciones, ¿no? Entonces hay unos talleres que tienen que ver pues con el tema de seguros, de ahorro, que también le permiten a las mujeres pues seguir como ampliando sus conocimientos financieros. Aquí lo interesante, por lo que veo, y usted me desmiente o no, es que, por ejemplo, un campesino o una mujer tiene un emprendimiento en su casa, pero, por ejemplo, un aguacero muy fuerte arrasa con el emprendimiento, llega la cobertura. Sí, así es. Así es. Entonces la idea es que las mujeres se postulen a través de sus asociaciones productivas. Las asociaciones no tienen que ser formales, pero nosotras comprendemos que una forma de organización es la asociatividad,
y por eso buscamos que las asociaciones integradas mayoritariamente por mujeres, ¿esto qué quiere decir? Que no tienen que ser el 100% mujeres, sino al menos el 50% de sus asociados más uno que sean mujeres. Entonces la asociación se postula a las mujeres que la conforman, que deben haber estado ahí pues al menos el último año, y la asociación por tanto pues tiene que haber estado constituida al menos el último año, y postula a las mujeres que sean mayores de 18 años, que tengan unidades productivas, que estén funcionando, y precisamente pues ahí ya se adquiere como esa cobertura y ese seguro que va a estar protegiendo la unidad productiva por un año completo, por 12 meses, es un seguro cubierto al 100%, y pues además adquieren también todo el tema de la formación, y pueden estar tanto en zonas rurales como en zonas urbanas también. Son 6.000 cupos, ¿y cómo va a ser esa asignación? ¿Las primeras 6.000 postulaciones o hay una selección por parte de ustedes? Nosotros hacemos un proceso de evaluación, pero es cumpliendo pues los requisitos que se encuentran en nuestra página www.fondomujer.gov.co, que son esos que precisamente les estaba leyendo, ¿no? Sí. Entonces ahí culminan el proceso de inscripción. Si tienen alguna duda también nos pueden escribir pues a través de nuestras redes sociales, en el que nos encuentran como Fondo Mujer, pues si tienen alguna duda con la inscripción, porque tenemos un equipo que también está acompañando a las mujeres, y tenemos un número de WhatsApp en el que nos pueden escribir en caso tal de que pues realmente tengan todavía dudas sobre cómo inscribirse. El WhatsApp es 300-916-3936, lo repito, 300-916-3936, y ahí van a tener acompañamiento para que se inscriban. A la fecha ya llevamos más o menos 4.000 mujeres que se han inscrito y se han seleccionado. Precisamente lo que estamos es haciendo un refuerzo para que se ocupen esos últimos 2.000 seguros que estamos ofreciendo de manera gratuita para mujeres en el país. ¿El plazo para la inscripción vence cuándo? Pues es una ventanilla abierta, hasta terminar, digamos, los cupos, pero estamos esperando que los últimos cupos se llenen, pues este mes, lo que queda de este mes. Entonces las invitamos realmente a que pues se inscriban lo más pronto posible, porque como ven, pues es una oferta innovadora, gratuita, que ha llamado mucho la atención de las mujeres, y pues la idea es que esos 2.000 cupos que nos quedan ya se seleccionen durante este último mes de junio o a principios de julio. Doctora Daniela, de estos 4.000 cupos que ya han sido adjudicados, ¿de qué zonas del país son las que tienen mayor beneficio o que han tenido mayor acogida este programa? Bueno, pues tenemos en todo el país, porque la primera cohorte de Mujer Protegida tuvo cobertura nacional, y eso hizo pues que realmente mujeres de todo el país se inscribieran. Sin embargo, déjame decirte que, por ejemplo, en lo que es el departamento de Nariño, hemos tenido una alta concentración en Córdoba, en Putumayo, en La Guajira, en Tolima, en Sucre, en Antioquia también tuvimos bastantes inscripciones, Huila, Cauca, pues casi todos los departamentos que tenemos priorizados en este momento. Y en la primera cohorte realmente muchísimas mujeres se vieron beneficiadas por el seguro, tuvieron sus primas, se les transfirieron, y esto permitió que tuvieran como algún ingreso en momentos difíciles, porque teníamos a veces mujeres que se veían afectadas por lluvias, se les habían dañado los techos de sus unidades productivas, y con este recurso que a veces se llegó a entregar hasta 2 o 3 veces por mujer, pues realmente podían solventar algunas de las necesidades que les generaban estas emergencias climáticas. ¿Con este programa cierran ustedes ya este gobierno? Tenemos más oferta de igual manera. Nosotras durante estos 4 años hemos llegado a más de 80.000 mujeres en todo el país.
y realmente pues todavía tenemos oferta abierta, vamos a seguir abriendo pues algunos programas, pero ya la mayoría de los nuestros están cerrando. De todas maneras, toda nuestra oferta está publicada en nuestra página, que es www.fondomujer.gov.co. Ahí hay una parte que se llama convocatorias para mujeres, y si ustedes ingresan a convocatorias abiertas, pues van a encontrar los programas que aún tienen vigencia. No, finalmente, doctora, entonces recordemos el WhatsApp para las mujeres que la escuchan a esta hora de la mañana y quieren vincularse a este programa. Listo, entonces nuestro WhatsApp del Fondo Mujeres, 300-916-3936. Recuerden que este es el programa Mujer Protegida, que también encuentran en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que ofrece una cobertura totalmente gratuita de un seguro para ustedes y sus unidades productivas ante exceso de lluvias, de sequías y de terremotos. Pues doctora Daniela, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Muy gentil y un feliz día. Muchas gracias, feliz día, que estén muy bien. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana a las 5:05 de la mañana para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en el sector agroindustrial. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Y también toda la información la encuentran en nuestra página www.caracol.com.co, programas al campo, o las entrevistas en Spotify y en el buscador al campo, y ahí van a encontrar todos los programas, todas las entrevistas que se han emitido aquí en el campo de Caracol Radio. Feliz inicio de sábado y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.